Hola niños, reciban un cordial saludo de su profesor Leonardo. Bueno, el día de hoy vamos a trabajar en el área de lengua castellana. Entonces, hoy vamos a trabajar un tema muy bonito que es sobre el texto narrativo, entonces la narración y sus partes. Bueno, entonces vamos a explicar cómo desarrollamos la actividad. Bien, el punto número uno, vamos a escribir en nuestro cuaderno los desempeños de aprendizaje y los contenidos de aprendizaje. Recuerden utilizar el color rojo, muy bien, y resaltar las tildes, las comas y los puntos o signos de puntuación con el lápiz rojo. Lo demás con el lápiz normal, tradicional, el lápiz negro. Muy bien, vamos a la primera actividad. Entonces, en la primera actividad vamos a leer una fábula, un texto narrativo, El cabrito y el lobo. Entonces la invitación es hacer una lectura bien hechecita y recuerden, si es necesario volvemos a leerlo otra vez. No importa que lo leamos dos veces, a veces es necesario. Bueno, tengan en cuenta que al ser una fábula nos deja una moraleja. ¿Y esa moraleja qué quiere decir? Algo que nosotros aprendimos de esa narración o algo que nos enseña esa narración para nuestra vida. En este caso del texto El cabrito y el lobo, la moraleja es seguir los consejos que nos dan nuestros padres. ¿Y eso qué hace? Pues que nos ayuda a hacer las cosas bien y nos va muy bien en la vida. Muy bien. Pasamos al punto 3. Recuerden que el punto 2 es solo hacer la lectura. Si es necesario lo podemos leer dos veces. En el punto 3 tenemos unas preguntas para que la comentemos en casa con nuestros familiares, con las personas que nos están acompañando. ¿Cuáles son esas preguntas? Entonces, ¿cuáles son los personajes de la fábula que acabas de leer? Entonces, comentar cuáles son esos personajes, ¿sí? ¿Cuál es la moraleja de la fábula? Recuerden que ahí está. ¿Qué fue lo que más le gustó de la fábula? Entonces, es comentar, hablar, dialogar sobre ese texto. Muy bien, luego vamos al punto 4. En el punto 4 observamos un videito de apoyo que se llama la narración. Entonces voy a mostrarles una parte. La narración. Hola niños y niñas, ¿cómo nos encontramos el día de hoy? Hola, profe Álvaro. Tema que vimos en clase. Se metió dentro de este y salió volando. Se puso muy contenta, pero al cabo de 3 segundos volvió a caer. ¿Estás tan triste?, contestó. Tortuga siguió con su vida normal en la tierra, con la satisfacción, La lechuza, que le decía a la tortuga que no intente volar. nudo y desenlace. ¿Alguien me puede ayudar con eso? Dar en forma ordenada una historia. En internet aparece. Bueno, muy bien. Entonces la invitación es a que observemos el video donde nos van a contar una historia pequeñita. Muy bien. Pasamos entonces ahora al siguiente punto. El punto número 5. El punto número 5 vamos a observar y analizar con mucha atención un esquema. Esto se llama un mapa conceptual, donde vamos a aprender un poquito sobre las partes de la narración. Entonces aquí en las partes de la narración tenemos 3 partes de la narración. Entonces tenemos el inicio, el nudo y el desenlace. En el inicio es donde se nos presentan siempre los personajes y otros elementos como los lugares donde se desarrolla la historia, ¿cierto? Ahí generalmente se presentan o se identifican mucho esos personajes, ese lugar, ese espacio, ese ambiente donde se desarrolla la historia. En el nudo encontramos los relatos más importantes y extensos dentro de esa narración, ¿cierto? De lo que ocurre ahí. Generalmente encontramos una situación complicada o una situación donde todos los personajes se ven interactuando para dar solución a algo, ¿cierto? Se presenta una situación sorprendente en esa narración y ahí es donde los personajes comienzan a actuar. Y en el desenlace es donde nos insinúa o nos dice cómo termina todo, es decir, la solución que se le pueda dar a esa situación que se presentó. Entonces generalmente aquí en las historias, en los cuentos, se le da solución a lo que se presenta en el nudo. Entonces tenemos 3 partes, recuerden, inicio, nudo
y desenlace. Muy bien, esas son las tres partes para que por favor siempre las tengamos presentes. Pasamos al número 6. En el número 6 vamos a copiar en el cuaderno la siguiente información. Entonces, esa información es para copiarla en el cuaderno, que nos habla sobre qué es la narración. Es un relato de hechos reales o imaginarios que le sucede a unos personajes en un lugar, ¿cierto? Cuando contamos algo que nos ha sucedido o que hemos soñado, o cuando contamos un cuento o una fábula, estamos haciendo una narración. Esto debe ir en el cuaderno con rojo el título, con rojo los signos de puntuación, la letra bien bonita, la ortografía bien hechecita. ¿Listo? Vamos a la parte práctica, entonces a la actividad número 7. Recuerden que a partir de la número 7, la actividad número 7, ustedes pueden imprimir la ficha y desarrollar ahí mismo en la ficha, o pueden hacerlo en un cuaderno. Recuerden que pueden recortar los dibujos similares o realizar los dibujos. ¿Listo? Bueno, en punto 7 vamos a leer otro cuento, otra historia, es una fábula que se llama El león y el león viejo y la zorra. Entonces la leemos detenidamente. Recuerde que si queremos leerla 2 veces lo podemos hacer para poder tener muchos aspectos de pronto de la narración que se nos haya olvidado. Bien, cuando leemos el cuento, la historia, la fábula en este caso, del león viejo y la zorra, pasamos al punto 8. En el punto 8 ustedes van a escribir cuál es esa moraleja que encontraron en esa fábula, ¿cierto? Que repito, ¿qué es la moraleja? Lo que aprendí o lo que me enseña la fábula para mi vida. Entonces la escribimos acá con la letra bien bonita, la ortografía, las palabras separaditas, buena letra, ¿listo? Con lápiz. Pasamos al punto 9. En el punto 9 vamos a encontrar unas preguntas, 2 preguntas sobre el texto que leímos, el león viejo y la zorra. Entonces, por ejemplo, aquí nos preguntan, ¿qué fingió el león? Entonces, vamos a mirar de las 3 opciones cuál es la correcta y la encerramos, ¿listo? Entonces, que era feliz, que estaba enfermo, que era muy fuerte. ¿Qué fue lo que él fingió? ¿Cierto? Segunda pregunta, ¿qué hacía el león cuando recibía visitas? ¿Qué hacía el león cuando recibía las visitas? Entonces, A, los devoraba de un solo bocado, B, los atendía y se quejaba, o C, se hacía el enfermo. Cogemos una sola opción, recuerden, ¿listo? Y el punto 10, que es el final, ¿qué vamos a hacer en el punto 10? Vamos a nuestro diccionario. Recuerden que el diccionario viene en orden alfabético, ¿cierto? Vamos a buscar estas palabras y escribimos enfrente su significado. Fingir, simpatía, astuto, huella, visitante y devorar y amable. Entonces tenemos 2, 4, 6, 7 palabras que vamos a buscar su significado en el diccionario y las escribimos su significado. ¿Listo? Muy bien, terminado ese trabajo, entonces viene la organización de la actividad para enviarla. Entonces enviamos la foto o archivo escaneado de la tarea desarrollada por la plataforma Edutic con la opción aula virtual, actividades, y recuerden subirla en el foro individual, ¿cierto? Foro de actividad individual. ¿De qué puntos? El punto 1, ¿cuál es el punto 1? Se lo voy a mostrar. Punto 1 es donde escribimos los contenidos de aprendizaje y los desempeños de aprendizaje. Este punto 1 se toman fotico y me muestran la evidencia. Muy bien. Luego el punto número 6, que es la actividad que vamos a escribir también en el cuaderno de qué es la narración. Punto número 6. Y el punto número 7 no. Entonces el punto 7 no. El punto 8 sí. Entonces el punto 8 también me entregan evidencia del punto 8, que es donde escribimos la moraleja. Del punto 9 también me entregan evidencia del punto 9. Y para finalizar del punto 10. Entonces esas son los puntos o las actividades que me van a entregar.
Entonces recuerden, del punto 10 también entregan evidencia. Listo, niños. Ese es las actividades que ustedes van a subir a la plataforma. Entonces, punto 1, 6, 8, 9 y 10. Y recuerden que la actividad tiene plazo desde el día jueves 11 de febrero hasta el próximo 18 de febrero, que es el jueves. ¿Listo? Bueno, niños, eso es todo. Espero que se diviertan con estas lecturas, con esas dos fábulas muy bonitas, El león viejo y la zorra, y con el texto o la fábula El cabrito y el lobo. Que estén muy bien. Chao.